bisturí, gas así. Y de nuevo en Turkana. Porque ya nos han visitado previamente. Nos han ¿Los visitado. presentamos? Sí, vamos a por ello. Doctora Ana Martín Fuentes, del Hospital 12 de Octubre, y Raúl García, del Hospital Príncipe de Asturias. Hoy venís en misión no como traumatólogos estándar, sino como traumatólogos que formáis parte de una ONG, ¿verdad? Ujú. Contarnos un poco, la ONG Cirugía en Turkana, Sí, ¿vale? sí. Bueno, es un proyecto, una ONG pequeñita que llevamos ya desde 2004 yendo a esta zona de Kenia, ¿no? Turkana es una región que está en el noroeste de Kenia, que no se parece en nada a la Kenia que conocemos todos cuando vais a visitarlo, sino que es una zona pues pegada con Sudán del sur y pegadito a Etiopía, y que está pues totalmente desértica, olvidada. La gente vive en aldeas despedidas por el desierto, y ahí es donde vamos un poco a hacer nuestra labor desde 2004. Lo que es la ONG, los traumatólogos llevamos desde 2017, ya 9 años yendo ahí a ayudar un poco. Porque es una ONG que tiene más cosas aparte de trauma, ¿no? Sí, lo empezaron los cirujanos generales y en 2017 ya nos incluimos otras especialidades quirúrgicas, masilofaciales, traumatólogos, ginecólogos, anestesistas, claro, y ahora va un radiólogo y una microbióloga que hace estudios y ensayos. En diferentes momentos vais. Vamos todos a la vez. Todos a la vez. 15 días cada año, nos juntamos ahí 40 personas, llenamos las maletas de material y nos subimos a los aviones, y 24 horas después nos plantamos allí un poco a la vez. ¿Y por qué vais todos juntos? O sea, es decir, vais como traumatólogos, por ejemplo, ¿vais una vez al año? Sí. No, lo digo porque yo hice una labor humanitaria, me fui a Etiopía cuando era residente, R5, y la idea un poco era no ir todos en bloque, sino para hacer un mínimo seguimiento, sobre todo en pacientes, pues a lo mejor operados. O sea, entonces, que llevaba, ¿no? Que era un ortopedia infantil, lo que intentaba era que cuando queríamos ir varios más, decía, no, íbamos en noviembre y en febrero, creo, que era la época un poco más... Y de esta forma podía haber un seguimiento como más circular de los pacientes. ¿Os lo habéis planteado? Sí, de hecho hubo una vez que se duplicó la campaña para intentar hacer eso, pero es bastante costoso. Nosotros, toda la financiación que tenemos es privada, la conseguimos nosotros de concursos, de conciertos que hacemos, premios que recibimos, mercadillos. Entonces es mucho más fácil gestionar para nosotros de esta manera. Ir todos a la vez. El hospital nos ofrece las posibilidades. Tenemos un grupo de screening que nos hace, porque claro, aquí hay que ir a buscar los pacientes al desierto. No es que los pacientes acudan Sí, porque no, es un hospital, o sea, sí que es un hospital que está en la capital, en lugar, pero los pacientes se encuentran desperdigados en una región gigante, desértica. No, pero a veces el boca a boca sí que nosotros cuando llegábamos, muchos pacientes sí que sabían que llegábamos. Pero es que están muy lejos, o sea, no tienen posibilidad de llegar al hospital. O sea, quiere decir, el screening se hace para buscarlos y para traerlos. O sea, se les trae hasta la zona de la capital del condado y luego se les vuelve a llevar a sus casas, porque no, o sea, son miles y miles de kilómetros. Ostras, estamos hablando de miles de kilómetros. Miles. Bueno, sí, pero que bueno, y por unas carreteras 500. Infames probablemente, claro, aunque sean 500, o sea, por caminos, mira, es lo mismo que una autopista. Obviamente, sí. Es que no hay carretera, vamos, es que van con jeeps por el desierto. Claro, ya por entonces, aunque sean 50 kilómetros por el desierto, claro. Es que esta gente no ha visto un médico en su vida, que viven en aldeas despedidas por el desierto, en casas que son mañatas, que son una casita hecha con palos. ¿Y cuál es la patología más frecuente? Porque, por ejemplo, en Etiopía las quemaduras, por ejemplo, porque claro, como no tienen electricidad, hacen las hogueras, y ¿dónde las hacen? A la intemperie, ¿no? Las hacen dentro de las casas y los niños se queman. Sí, y entonces se caen y entonces pues tienen todas las retracciones propias de la cicatrización de una quemadura. Posición antiálgica, pues así se queda el codo. Entonces, era una patología, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la...? O infecciosas, ¿no? ¿Qué es lo que soléis ver más así? Sí. A ver, allí, claro, como también se mueven como pueden, es muy típico que vayan como 4 en una moto o 5 con la cabra. Entonces, los accidentes de tráfico hiperfrecuentes, y luego es un país en el que están permitidas las armas.
Entonces, hay otra patología que vemos los traumatólogos también muy frecuentemente, que son las heridas por arma de fuego o las pseudoartrosis infectadas de esas heridas por arma de fuego. Eso, o sea, pillar allí una fractura aguda, a veces las vemos, porque llegamos nosotros y justo lleva uno una semana esperando allí que acaba de llegar. Pero lo típico es eso, que veamos tumores evolucionados que además no tenemos posibilidad de anatomía patológica. Entonces, pues bueno, hacia allí hacemos con el tumor un poquito que pues el descenso del volumen del tumor, porque también ellos están como muy estigmatizados en sus pues comunidades por tener un bulto. Y luego, pues en niños, lo que has contado, alguna malformación congénita, que también hemos tratado, pues teniendo en cuenta que somos traumatólogos de adultos ahí con mucho respeto. Luego, pues eso, las pseudoartrosis infectadas, infecciones un montón. Y nosotros, por ejemplo, en Etiopía, Sí, te iba a decir, la secuela de lepra. claro, Porque nosotros, por ejemplo, ahí en Etiopía, claro, la gente se cree que en las ciudades se está mejor, se hacinan, y entonces hay un montón de infecciones, pues tuberculosis, tal, por los pacientes hacianos, que casi en el campo hay menos de eso y otras patologías. Y, por ejemplo, la secuela de lepra. O sea, deformidades, producto de pues, úlceras, plantares, tal. Eso por allí, bueno, allí probablemente no, porque como están disgregados. Sí, allí sí. O sea, ahí, por ejemplo, hay muchas enfermedades olvidadas, como el micetoma, ¿no? Que esto que es este hongo que se pinchan con el pincho de la acacia y les entra un hongo que se llama micetoma, Sí. lo llaman madura food, y eso produce anquilosis, deformidades y rigideces articulares brutales. Fíjate, sí. Es una enfermedad declarada por la como una enfermedad olvidada y tal. Pero sí, eso como característico, pero vamos, que sobre todo lo que más vemos somos fracturas olvidadas de gente que se rompe un hueso, se cae en una zanja y no recibe, es que no va ni al hospital, y cuando nuestro personal va un mes antes de que nosotros vayamos, va a recolectar toda esa gente por las aldeas, pues encuentra gente, pues eso, con un número que no ha pegado desde hace 10 años, un señor con un fémur igual que no ha pegado. Entonces todo eso para cuando nosotros vayamos nos lo traen en jeep desde el desierto al hospital, y nosotros pues nos liamos con esos casos que son ¿Y cómo está dotado vuestro quirófano? ¿Cómo es un día a día? Por ejemplo, contadnos, ¿no? Un día a día. Por ejemplo, os levantáis, tenéis disponibilidad, o sea, es de 8 a 3, y en Etiopía era así, ¿eh? Había unos sindicatos que te decían que solo podías operar a tal número de horas y... No, sí, era así. claro. Contadnos un día a día, va. A ver, allí el hospital frena frena su actividad. Es un hospital público, entre comillas, que no es público porque allí, quiero decir, lo único que cubren son los partos y las heridas de bala a la población. El resto hay que pagar. Entonces, paran un poco su actividad, entre comillas, cuando nosotros llegamos, porque la actividad es muy pequeña, porque allí como no se pueden permitir en realidad pagarla. Pero bueno, en principio el personal del hospital trabaja con nosotros, entonces los quirófanos que hay disponibles, que son como cuartitos, que es verdad que como que tienen una enseñanza como muy inglesa y está todo como muy protocolizado dentro de que aquello es todo un desastre y está todo de cualquier manera. Pero nosotros, bueno, intentamos aprovechar todo el espacio posible. Eso significa que operamos a 2 tablas ahí en los quirófanos. Entonces, pues a lo mejor está trauma operando al lado de cirugía general o haciendo una cesárea, sacando un niño, mientras nosotros estamos ahí operando un fémur. Y bueno, se intenta aprovechar desde primera hora de la mañana, o sea, empieza a funcionar la consulta, que empiezan a llegar todos esos pacientes que les han traído, que se empiezan ahí a hacer un poquito... ¿Es pedir radiografía o ya la tienen Eso. hecha? O sea, ¿disponéis de radiografía fuera? Sí. ¿Y dentro de quirófano? No. Claro, ahora veremos cómo se hace las osteosíntesis Claro. sin rayo, ¿eh? muy loco. Claro. Es muy loco. Sí. Y estamos Claro. todos a todo. O sea, quiero decir, ahí la cirujana general, la directora de la campaña, es la que controla la consulta. Y entonces ahí está viendo. Y entonces vamos con walkie-talkies. Entonces, trauma, por favor, a la consulta. Nosotros ya hemos empezado a operar, vas a la consulta, vuelves. Mientras tanto, mientras tanto, ves otros a la planta, y eso trabajamos así hasta que se acaba el trabajo, que pueden ser, pues un día son las 8 de la tarde, otro día son las 10 de la noche. O sea, a destajo. A destajo. A destajo de... Hombre, eso es lo que te motiva. Y en cuanto a lo que la vas. selección de personal, porque, por ejemplo, tú trabajas en la unidad de trauma, ¿no? Llevas la unidad de trauma de tu hospital, Ana está en la unidad de mano.
cuando elegís el equipo que va a ir, ¿hacéis algún tipo de selección en base a eso? ¿O simplemente tenéis un grupo de gente que siempre vais, siempre sois los mismos, vais adjuntos, residentes, ¿cómo lo hacéis? A ver, claro, hay mucha gente que quiere hacer cooperación. Yo siempre que cuando hablo de alguna charla por ahí, siempre al final se me acerca Sí. gente, "Oye, yo quiero ir, estoy muy motivado y tal". Y es difícil porque, claro, es un grupo relativamente reducido, vamos 5 traumatólogos, solemos ir 4 adjuntos y una resi. Este grupo ha ido creciendo, al principio éramos solo 2 personas y ahora somos 5. Yo voy presionando a Carmen, que es la directora de la campaña, que es cirujana general, de que trauma tiene que crecer porque tenemos tal volumen de pacientes que es que no damos abasto. Entonces, pues cada vez la verdad es que somos más, ahora somos 4 juntos y una residente. Pues yo me llevo a la gente que básicamente más ganas tiene. ¿Y Porque haces son, un psicotécnico? No te eh, explico. O sea, sí, porque hay gente que no, escúchame, es verdad, pero eso yo lo he vivido. Es decir, con el que yo me fui, o sea, miraba a los ojos y decía, tú dices, no, es que quiero ver la luz, necesito escapar de tal. Y tú dices, ¿Eh? sí, sí. claro. Hay gente que entre su motivación es salir de una historia y tampoco estar así. O sea, no es el momento para hacer esto. O sea, Es tiene que ir la verdad, gente súper centrada, porque hay unos protocolos, hay unas cosas. No, cuidado, que lo Tiene de que la tener- labor humanitaria atrae también. Y que es muy duro allí. Que a Valencia con la Dana ha llegado también de fuera. Sí, Sí, sí. sí. Es verdad, ¿no? Que es que incluso puedes encontrarte con alguien que tiene el perfil perfecto para ir, que es una persona comprometida, trabajadora, que tiene conocimientos de trauma, que hay que tenerlos porque los casos no son Cuanto más sencillos. experto seas, Cuanto más mejor. Allí no expertos, vas a claro, ensayar ni cuanto a. más Claro. expertos mejor y tal. Y sin embargo, a lo mejor te encuentras con que llega ahí y se bloquea. Porque es que, Sí. sí, ¿Os ha pasado? sí, porque es que la circunstancia es dura. A ver, que tú llegas a ese hospital que o sea, cuando lo ves verdaderamente salvaje y claro, todo huele fuerte, las situaciones son dramáticas, o sea, te vas a encontrar lo que tú dices, niños que se les ha caído un caldero hirviendo y tienen el cuerpo en Sí. carne viva, Sí, he visto comiéndose de las situaciones. moscas. Sí, O sea, sí. Sí, sí, que sí. realmente, o huesos, fracturas abiertas, que yo Fracturas con los huesos abiertas. puestos Sí, 3 meses con esos sí. llegamos, entonces es impactante y hay que trabajar y encima de eso lo tienes que intentar ver y a lo mejor encima sin rayo y sin aire acondicionado y con un calor a 30 grados que alucinas y hasta las 8 de la tarde todos los Ujú. días durante 2 semanas. Por eso que entonces Entonces, hay mucha gente que, hay que hacer Claudita, selección, claro. mucha gente incluso que es imprevisible, o sea que tú dices, esta persona tiene el perfil, siempre intentamos eso, que sea solidaria, que tenga mucha motivación, súper trabajadora, importantísimo, y conocimientos. Pero aún así, con eso, puede llegar cualquier persona ahí, ver la situación, el calor, el olor, el drama, y decir, no puedo. Yo os puedo contar una anécdota por eso, porque es que no es broma esto que os digo. Que la medicación de una compañera que llegó allí, la tenía en la maleta se perdió con todos sus ansiolíticos. Entró, claro, allí se quedó catatónica allí unos cuantos días en cama porque perdió. O sea, quiero decir que no solo es, o sea, hay que estar bastante y cuanto más experto seas mejor, Sí, sí, ¿no? O sea que y entonces ¿cómo se opera sin rayo? O sea, ¿a qué recurres? A cuando eras residente Sí, a ver, por supuesto, que te decía, no, más rayo no, tal, no sé, ¿cómo lo haces? O ¿Con sea, qué materiales utilizas? O sea, por supuesto, de los enclavados nos olvidamos. Olvidado. No se puede enclavar. Por supuesto, técnicas percutáneas, olvidado. Todos los focos hay que abrirlos, hay que volver a la base, abrir los fémures, pues hay que abrirlos. Y se le puede poner una placa a un fémur, es muy loco, pero cuando la alternativa es que ese paciente se tire 3 meses en una cama a ver si pega su fractura o no. Hemos visto, es muy interesante ir porque allí ves cosas, o sea, nosotros Cosas que traumatólogos pegan aquí, inverosímilmente. nosotros traumatólogos aquí, no sabemos qué pasa con una fractura de fémur si no lo operas. Pues que algunas que pegan, ¿eh? Claro que pega. O sea, una cirugía blanca que se llama, a veces, eso, a mí, el mentor, ¿no? Con el que yo me fui, decía, cuidado, ¿no? A veces es mejor una consolidación. Un fémur que pega, pero pega con un acortamiento brutal, Bestial, que claro. hacen un recurvatum de esa rodilla brutal, la otra se queda coja, o sea, es horrible, ¿eh? Lo que pasa es que por eso hay que operarlos, pero claro, sin rayo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues abriendo los focos, reduciendo a cielo abierto y poniendo placas. Y esas placas los las principios de tenéis. la AO.
Bueno, las llevamos. O sea, las llevamos. Y no de se os lo pierden que- en la No, en la aduana, a frontera, ver, es tal. un drama. O sea, llegas allí, entonces de repente pasan, o sea, no es como aquí. Las maletas, te llegas allí con tu maleta y entonces hay como, tienes que pasar el control. Entonces Ujú. pasa como, pues eso, los rayos X de la maleta. Entonces vienen allí dos guardas y te dicen, perdona, ¿puedes abrir la maleta? ¿Esto qué es? Y tú, no, mira, esto es que vamos, claro, allí no llevas ningún tipo de papel de que esto es una donación, no, porque llevamos pues lo que nos van donando aquí, que te deja Sintes por aquí, el otro por ahí, el otro, o sea, lo que te dejan de tal, entonces eso hay que explicarlo. Y yo en esta última vez que llevaba yo unos fijadores externos, dije, pues es que me querían cobrar más por el... Y yo decía, lo tengo que dejar, lo tengo que dejar. No sabía cómo explicarle, digo, mire esto, por favor, que vamos a Turkana, pero claro, en plan, ¿dónde está el papel? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, que allí como monté, o sea, ahí es que como hay Que tú no conoces a la doctora Martín Fuentes. exactamente, como es mucho No, mercadeo, no, es que a lo mejor a veces hay que llegó un chino. sobornar. No, es que a No, llegó un veces chino. ¿no? Para Etiopía había que No, sobornarlo. allí llegó un chino que le querían quitar una cámara de no sé qué, no sé cuántos, y entonces empezó el chino allí a hablar en chino. Tú dices, el chino tiene tú. Y yo le dije, Y colaste tu maleta. yo iba con la residente y le dije, cierra la maleta que nos vamos. ¿Ves? Y me cogí la maleta y salí corriendo de allí con el fijador externo y digo, esto me lo llevo yo a Turkana como sea, digo, y no te voy a pagar un duro. Y entonces salimos corriendo al aeropuerto a Piestarar todo lo que llevábamos unos balones para los niños que también nos querían quitar. ¿Y no te daba miedo? Muchísimo, pero salí. No salió nadie detrás y dije, pues nos hemos librado. Esta nos la llevamos. Pero por eso te digo que el paso de materiales es complicado también. Sí, sí. Cada vez llevamos menos porque, claro, ya después de 9 años ya tenemos ahí ya Ya tenéis un poquito de stock. Claro. Y no hay ninguna casa que espontáneamente cosas descatalogadas y tal. Es que está prohibido. Es que ahora por lo de la trazabilidad, la ley de la trazabilidad, no nos dan nada, ninguna casa comercial. Nada. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues que todo material tiene que tener un principio y un fin. Entonces, si no lo donan. O sea, no entienden lo del transporte, principio, transporte y fin. Cuando tú has visto ahora en los quirófanos, muchas veces en las cajas, antes los tornillos estaban dentro de las cajas cuando estás operando, pero ahora están a paquete, en un paquetito, y ese tornillo tiene su código. Cada tornillo que ponemos y cada placa ahora tiene un código que si tú pasas el típico escáner tal, te viene dónde se ha fabricado, dónde ha parado, dónde está almacenado, dónde tal. Y para Eso es dónde, la trazabilidad. también para... ¿Ah, sí? Sí, es importante para dónde era, porque, por ejemplo, si pones un material de la marca que sea y esa marca distribuye en ese país con un distribuidor de no sé qué, pues el distribuidor puede decir, pero vamos a ver, o sea, estáis poniendo aquí un material en España que yo tengo aquí y se está poniendo en un hospital en el que yo tengo el convenio para comprarme el material y no me lo estáis... O sea, quiero decir, ¿esto de dónde ha salido? Entonces, pues al final las casas comerciales prefieren destruirlo antes que donarlo. Nosotros hemos comprado material a Pakistán, pues... Entonces ahí sí que llega. Pues sí. algún país aliado, ¿no? Digamos que tenga... Compramos a proveedores... No, pero proveedores, o sea, extranjeros. Sí, o sea, como... Sí, quizá no es la calidad... Bueno. Placa preconformada, tal, Bueno, pero placas ya. de grandes fragmentos Sí. de fémur, bloqueadas y todo, pero bloqueadas y todo. claro, pero igual pues las tienes que conformar tú un poquito. ¿sabes? Y luego, O sea, que- de un año al siguiente que vais, o sea, los Sí. pacientes que operáis, ¿los vuelven al año o directamente, pues Ya, si han ido bien y si no ya volverán? Les decimos, es más bien así. Nosotros, el hospital, a modo, tiene un compromiso con nosotros porque allí, que es que cualquier paciente que se complique, nosotros vamos allí gratuitamente y los operamos a casi toda la población en 2 semanas. Es que hacemos 1.500 cirugías. Madre mía, ¿eso cuántos por Entre el día? hospital de Kakuma y de Lodwar, vemos a 1.500 pacientes y hacemos 400 cirugías. Perdón. Que es lo que yo hago Vamos al año, ¿no? vamos a ¿Cuántos dos por día? hospitales, el hospital de Kokuma y el hospital de Lodwar. En el hospital de Lodwar vemos 1.000 pacientes y 500 en el de Kakuma. Y operamos como casi 400 cirugías, no los traumatólogos, todos los especialistas. Sí, o sea, todo. Los traumatólogos venimos haciendo como unas 50 cirugías más. ¿Y cuántos? Pero podéis, o sea, no, ¿tenéis un quirófano o podéis hacerlo varios quirófanos? Claro, es que luego está el problema de... Digo, 2 o 3 quirófanos a 2 tablas. Vale, o sea, vale. Tenemos 3 quirófanos a 2. O sea, que luego cuando volvéis hay que descansar del viaje. sí, Hay que descansar. Yo ya- Reventado. Además, todos son facilidades
viajes y luego descansos. Sí, y encima, hombre, a ver, siempre la segunda Como en tu semana ya- hospital te dan la semana, ¿no? Para Sí, claro, lo que quiera, ¿verdad? Vuelves y dices, No, tengo Boni que con las devolver lo que he consultas. pedido. Claro. Ah, que te has ido a pasártelo bien, pues ahora, doble, ¿sabes? Y yo vuelvo que digo, que te dicen, ¿qué tal las vacaciones? En claro, claro, eso es veía. fenomenal. Digo, claro, sí. Vengo de viado y todo. Sí, sí, sí. Y el tema de la, ¿no? De si por ejemplo yo quiero ir, ¿no? Que como la gente que se te acerca, ¿no? Cuando das las charlitas, o sea, ¿quién asume el gasto de avión y tal? Últimamente, afortunadamente, la bolsa, o sea, para que yo vaya, gracias a la bolsa de viaje de la SECOL que pedimos todos los años, eso es una ayuda enorme, porque si no, yo mi viaje me lo pago yo. Mi vuelo, Claro, yo a Etiopía me lo mi pagué yo. estancia Y la estancia también a un precio Claro. razonable, porque era una misión, pero me lo pagué Ya. todo yo. Sí. Sí, Si sí. consigues una beca, bien, y si no, te lo pagas tú. Exacto. Así es, sí. Todo el dinero que recaudamos, claro, es para la ONG, no es para que yo vaya, es para pues, pagar el material, para pagar los transportes, la gasolina. Bueno, y la parte administrativa de cualquier... Perdona, y la atención al paciente, su ingreso hospitalario, o sea, que decir, eso cuesta un dinero que ellos no... Y de hecho pagamos Ah, pagáis, o sea, es Sí, cuando... sí, pagamos vale, el vale. hospital y al staff. para atender al paciente. Claro, un enfermero turcana no te va a trabajar de las 8 de la mañana hasta las 10. Por eso en Etiopía los No, lo que sindicatos hacemos es- decían que no. Lo que hacemos es pagarles a todos. ¿Sí? A todos. Qué bien. Para que podamos exprimir verdaderamente y en 15 días poder operar a tantos pacientes, necesitamos ir dopados. Entonces, tenemos que para que... Sí, sí. Sí, sí. ¿Y anestesista teníais también? O sea, ¿os lo ibais vosotros o era de allí? Sí, o sea, trabajamos siempre con locales, o sea, vamos nuestro grupo con ¿Y anestesistas. son anestesistas de verdad? Porque en Etiopía eran como técnicos de anestesia, algo así, era una cosa así. Sí. Es que son figuras como un poco anglosajonas. O sea, Mm. también los traumatólogos no son traumatólogos, son orthopedic assistant, que es una figura como enfermero especializado en trauma, No. que no pueden hacer cirugías, pero sí hacen curas y ponen yesos. Y los anestesistas muchos son técnicos de anestesia, sí, que hacen algunos procedimientos sí, otros no. Sí que hay anestesistas, pero a lo mejor hay uno o dos y el resto son técnicos de anestesia. Y de trauma igual. Hay un único traumatólogo en todo el hospital que ni siquiera vive en Lodwar, porque como tiene tan poco trabajo que casi... o sea, ahí para operarte lo que decía Ana, necesitas pagarte la cirugía. Entonces, como eso ocurre una vez cada mes o cada 2 meses, el traumatólogo ni siquiera vive en esa ciudad, vive en la capital, en Nairobi, a 2 horas de avión de allí. Ostras, de avión. Claro, y cuando un paciente cada 2 o 3 meses consigue reunir el dinero para poderse operar de su fémur o de lo que sea, que eso ocurre muy poco frecuentemente, le avisan, él se coge un avión, va, le opera y se vuelve a ir. O sea, Ya. y lo único que hay de manera permanente en ese hospital son orthopedic assistant, que son gente que pone yesos. Increíble, ¿no? La Sí, experiencia no, de claro. cirugía en Turkana. Pero de verdad, o sea, a Sí, tope, ¿eh? O no sea, que es- necesitas luego unas Sí, vacaciones. sí. Muchas gracias, Raúl y Ana, por venir y contarnos vuestras experiencias. Creo que es la segunda vez que venís al podcast, pero bueno, en los años que han pasado desde la primera vez, pues tenéis un montón de historias nuevas, ¿no? Y de aprendizaje. Vamos a cerrar el capítulo por todo lo alto. Por todo lo Por alto. todo lo alto. A ver, para empezar, Hay que seguir de nuevo. creo que sí, ¿no? Esto ha sido... Entre traumas, la de Alfonso, entre traumas. Qué vamos.